En este video vamos a hablar sobre el chocolate, porque a quién no le gusta saborear un trozo de chocolate. Ya cuando lo ponemos en nuestra boca y comienza a derretirse, nos genera una sensación de placer y a medida que pasa el momento, parecería como que mejora nuestro estado emocional. En realidad, esto es solamente el comienzo de la gran cantidad de beneficios que tiene este chocolate. Es por esto que ya en la antigüedad era llamado el alimento de los dioses, aún sin conocer las personas que lo denominaban así la gran cantidad de beneficios a nivel científico. Empecemos por hablar sobre los nutrientes del chocolate. El chocolate tiene los 3 macronutrientes. Si no recordás cuáles son, podés anotarte para recibir el curso de regalo sobre los nutrientes cuando termines de mirar el video. El chocolate contiene aproximadamente la mitad o un poquito más de su contenido total de hidratos de carbono. Entre 7 y 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos de chocolate. Esto va a depender, por supuesto, del tipo de chocolate del que estemos hablando. Y entre un 30 y un 40% van a ser grasas. Estas grasas son las grasas que componen la manteca de cacao. El chocolate tiene una característica especial con respecto a sus grasas, de tal manera que tiene 3 tipos de grasas principales. Un tercio es el ácido oleico, una grasa insaturada muy beneficiosa para nuestra salud. Un tercio es el ácido esteárico, que es una grasa saturada, pero que parecería tener como mínimo un efecto neutro sobre nuestro sistema cardiovascular. Y un 25% es el ácido palmítico, que esa sí es una grasa saturada que es potencialmente perjudicial. A pesar de lo cual, los trabajos realizados hasta el momento muestran que estas grasas del chocolate parecerían tener en total un efecto neutro sobre nuestro sistema cardiovascular, dado que de alguna manera compensarían las buenas el efecto potencial malo de las otras. Pero a pesar de esto, tenemos otros nutrientes en nuestro chocolate. Tenemos micronutrientes como son el manganeso, el magnesio, el calcio, el selenio, el potasio. Además de esto, nuestro chocolate contiene fibra. Tiene entre 7 y 10 gramos de fibra por cada 100 gramos y contiene entre 3 y 8 miligramos de hierro. Todos estos son macronutrientes y micronutrientes. Vamos a ver ahora otros elementos nutricionales de nuestro chocolate. Pasemos a hablar ahora entonces de las teobrominas y la cafeína. Ambas son alcaloides del grupo de las metilxantinas y que tienen efectos parecidos que solamente varían en la intensidad, de manera que la teobromina tiene efectos menos intensos que la cafeína. ¿Cuáles son estos efectos? Son estimulantes del sistema nervioso central. Generan un aumento de la concentración, un aumento del rendimiento intelectual, tanto subjetivo como objetivo, un aumento de la actividad motora, una disminución de la sensación de fatiga. Estos componentes son importantes a pesar de que estos elementos están en pequeña cantidad en nuestro chocolate. Otros específicos y muy potentes antioxidantes son los polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes vegetales de los más potentes en nuestra vida, en nuestros nutrientes, y se encuentran en una cantidad importante en el chocolate, un tipo de ellos que son los flavonoides. Para poder entender los beneficios sobre nuestro cuerpo que generan los flavonoides, vamos a ver muy simplemente la estructura de un vaso sanguíneo. Sabemos que la circulación sanguínea es esencial para nuestra vida y que por los vasos sanguíneos circula sangre que transporta oxígeno y nutrientes a nuestros distintos órganos y transporta también los desechos de regreso. Si un vaso sanguíneo se lesiona y no puede transportar esa sangre, el tejido o el órgano al cual esa sangre estaba dirigido va a ser dañado en forma irreversible. Por eso es tan importante nuestra circulación. Esta es la estructura simple de un vaso sanguíneo, donde muestra sus 3 capas principales. La capa que está en contacto con la sangre, la capa interior, es el endotelio y es una capa de células parecidas de alguna manera a las células de la piel. En el medio tenemos una capa un poco más gruesa, que es la capa muscular, una capa de fibras musculares lisas que, a pesar de ser distintas a nuestros músculos de brazos o piernas, tienen una función parecida, ya que cuando se contraen generan un cierre de nuestro vaso.
un vaso más pequeño, con una luz más pequeña, más contraída, con mayor presión y donde va a circular menos sangre. Cuando las fibras musculares lisas se relajan, la pared del vaso también se relaja, el vaso se abre, circula más sangre y también hay menos presión. La capa de más afuera se llama túnica adventicia y es como una capa de sostén. Estas capas no son solamente unas capas de células apiladas como si fueran ladrillos de una casa, sino que adentro de las capas, sobre todo del endotelio, hay una gran cantidad de manifestaciones químicas muy importantes. Y acá hay algunos de los elementos químicos más importantes que tenemos en las paredes de este vaso. Tenemos, por un lado, el óxido nítrico, muy importante porque genera esta dilatación que dijimos, esta relajación de las fibras musculares lisas. Y tenemos otro elemento también con una acción muy importante que es la prostaglandina I2. Por el otro lado tenemos otros elementos que generan el efecto opuesto, que generan vasoconstricción, que generan lesión, como por ejemplo el tromboxano A2. Esto es solo un ejemplo de la gran cantidad de elementos. ¿Cómo actúan nuestros polifenoles aquí? Uno de los efectos más importantes que tiene va a ser sobre las lipoproteínas de baja densidad, que son las que nosotros conocemos como LDL o colesterol malo. ¿Qué van a generar sobre este colesterol? Van a impedir que este colesterol se oxide. El colesterol malo, cuando se oxida, genera un daño directo en las células del endotelio, genera una lesión de las células epiteliales, las lastima, las separa. Y en este lugar dañado se va a empezar a generar una agregación plaquetaria. Esta es la famosa placa, la placa de ateroma, que comienza a producirse en un endotelio roto, donde las plaquetas, que son elementos de la sangre, se acumulan, atraen elementos de la inflamación y generan un trombo que va a obstruir nuestra circulación. ¿Qué otra función muy importante tienen los polifenoles? Los polifenoles activan el óxido nítrico, ese elemento que habíamos visto en la lista, que era un elemento vasodilatador, que genera relajación del músculo liso, además de la prostaglandina E2, que además genera esta inhibición de las plaquetas, impide que las plaquetas se agreguen y disminuye el efecto de la inflamación. ¿Cómo se ve esto en los distintos trabajos científicos que se han realizado? Se han realizado estudios científicos sobre todo a nivel de la salud cardiovascular, donde lo que se observa es que el efecto de los polifenoles del cacao administrados a distintas poblaciones en distintos trabajos genera, sobre todo en poblaciones realizadas de pacientes ancianos con hipertensión, un descenso de la presión diastólica y un descenso de la presión sistólica. Además, se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca donde se observó una mejoría significativa de la mayoría de las funciones cardiovasculares en forma aguda. Estudios se han realizado en forma aguda, que significa con dosis grandes de chocolate y observar los efectos a corto plazo, y otros estudios que se han realizado en forma crónica con dosis más bajas de chocolate y observando un efecto a mayor plazo. Otros trabajos muy importantes realizados son sobre el sistema nervioso central. Estos trabajos priorizan la investigación sobre pacientes ancianos, sobre pacientes mayores. ¿Y qué es lo que se ha observado en estos pacientes? La administración del cacao mostró en una ingesta a largo plazo que mejora la atención, el procesamiento mental, la memoria de trabajo y la fluidez verbal. Actualmente hay un estudio que se llama Estudio Cosmos, que se está realizando sobre una población muy grande y que estaría ya finalizando, en la cual a un grupo se le administraron cacao con alto contenido de polifenoles, y a otro grupo llamado grupo control se le administró un multivitamínico. Los efectos que se están esperando es ver cuál es la diferencia en cuanto al sistema cardiovascular de estas personas y también en cuanto al sistema neurológico, entre otros efectos. Así que estamos a la espera, muy ansiosos, y cuando salgan esos resultados seguramente los comentaremos. Mientras tanto, recordar que el cacao es un alimento con una alta densidad energética, o sea, tiene una gran cantidad de calorías en una porción muy pequeña, dado por el contenido alto de grasas que contiene. Por lo tanto, no es
beneficioso excederse, sino consumir una porción discreta. ¿Cuál es el tamaño exacto de la porción que deberíamos consumir para tener el máximo beneficio? Eso es lo que todavía no sabemos en forma exacta, ¿sí? Por lo pronto, los trabajos que se han realizado en forma crónica han administrado cantidades discretas de chocolate, 10, 20 o 30 gramos de chocolate con alto contenido de polifenoles. Pero en realidad el resultado definitivo todavía está pendiente y ya en cuanto salga también lo comentaremos. Así que muchísimas gracias, espero que el contenido te haya sido de utilidad. Te espero en el próximo video. Si querés podés suscribirte y activar la campana de notificación para que cuando salga el video puedas enterarte. Te mando un abrazo, gracias, adiós, chao, chao.